Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En esta oportunidad, después de muchos meses en que el Espíritu de Dios me fue dando una especie de convicción para hacer esta segunda parte de un video que lo pusimos hace un poco más de 2 años, que por cierto es el segundo video más visto después de aquel que se llama Mirad que nadie os engañe. Este es el segundo video más visto y lleva por título Los diezmos y las ofrendas de acuerdo a las Escrituras. Y pues como estoy diciendo, pasaron muchos meses en que fui reservando una segunda parte y así se me pasó el tiempo. Pero llegó el momento de entregar esta enseñanza porque como el ministerio en el cual Dios nos ha llamado y por inspiración de Él le pusimos en honor a la verdad, queremos justamente hacer eso porque recibimos muchísimas cartas y también muchísimas detracciones por parte, no de muchos, de algunos, pero que ellos representan a muchos que se ofendieron con respecto a este tema. Porque básicamente lo que hicimos en este primer video fue ir a exactamente la palabra desde Génesis y ver el origen de los diezmos y cómo lo balanceamos con las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Pacto, y que Jesucristo pues dijo que no iba a existir más el templo. Él dijo que nosotros seríamos el templo de su Espíritu Santo. Le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hemos enseñado mucho acerca del templo de Dios, y por las Escrituras hemos demostrado y hemos visto que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios y que ahora las leyes y su palabra Dios la escribió en nuestra mente y en nuestro corazón para que le conozcamos, y que el Señor le plació pues que no existiera más templo, porque Él fue el único y perfecto sacrificio. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados y penetró el lugar santísimo y llevó su propia sangre. Y con ella tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Entonces, estamos aquí en esta hora para poner un balance a la verdad de mi primer video, porque la conclusión del primer video, si bien es cierto, es verdadera, pero el balance fue más a concluir, ejemplo, que el templo Dios sabía que iba a ser quitado, porque la Biblia habla de, por ejemplo, una viuda pobre que echó 2 blancas y el Señor Jesús estaba mirando cómo echaban todos allí, vio a la mujer que dio con todo lo poco que tenía, y ahí la gente habla, bueno, ahí está el templo. Y luego Pedro y Juan subían al templo a la hora de oración, y todos los días en el templo y por las casas, y dicen, ahí está el templo. Entonces una vez alguien me escribió y le tuve que contestar la verdad. Eso fue por el año 50-60 después de Jesucristo. Sabemos que en el año 70 se cumplió la profecía del Señor Jesucristo cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra que esté levantada en ese lugar, y que no se iban a ofrecer más sacrificios. Hasta el día de hoy el templo, por la voluntad de Dios, fue destruido. El pueblo étnico de Israel rechazó al Mesías. Como dice las Escrituras, la piedra, la que la desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor mismo se le aparece a Pablo un día y le dice: te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles para que vayas y anuncies a todas las naciones este evangelio. Y Él está pues salvando a su pueblo esparcido por todas las naciones, tanto de judíos como de gentiles. Entonces vemos que el templo pasó, y que en la primera enseñanza estuvimos enseñando que el propósito
pues de los diezmos y las ofrendas no eran para construir templos hechos de mano, y que el propósito de las ofrendas y que se juntaban cada día de la semana para que no parezca como una obligación, que cada uno dé como propuso en su corazón, no como obligación, sino que Dios amaba la hora alegre. Todo eso lo hemos dicho en el primer video. No voy a repetirlo, solamente esto es un resumen. La conclusión de este primer video es que yo dije básicamente pues que las ofrendas eran para los pobres y para los santos. Y dimos el ejemplo, por ejemplo, de Hechos capítulo 4, me parece, donde vendían sus propiedades y traían del precio, o sea, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y dice la palabra de Dios que no había ningún necesitado. Entonces enseñamos de esa manera, y me parece que no le di el balance en la otra verdad, porque mi motivación y mi objetivo fue derrumbar toda doctrina que se haya levantado en contra del conocimiento de Dios. En otras palabras, mi objetivo fue derribar la mentira, derribar el error. Como dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos, imaginaciones, altiveces y pensamientos y doctrinas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, lo que venimos ahora es a ir a la segunda parte. Venimos a la segunda parte de las Escrituras, donde, digamos, la segunda parte de la enseñanza. Y quiero ir a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para empezar con este tema, porque el Señor Jesucristo es nuestro fundamento. Por Él interpretamos su propia palabra. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Dios todopoderoso que tiene el derecho de interpretar su propia palabra. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 10, cuando Él envía a los 12. Les dice en el verso 5, en Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús. Quiero subrayar esa palabra y que la tengan en su memoria. Envió. Y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis, dice, no os proveáis, o sea, no lleven, dice, oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Él dice la razón por la cual Él les dijo que no estén llevando alforja, 2 túnicas, no lleven oro, plata, ni cobre. ¿Por qué? Lo dice allí, porque el obrero es digno de su alimento. O sea que para el Señor Jesucristo, el obrero que es de Él, el obrero que trabaja para Él, tiene que tener ciertas características. Número 1, es enviado por el mismo Señor Jesucristo. O sea, los enviados no son aquellos que salen de un seminario teológico y le dan el título de pastor o profeta o apóstol o reverendo. Vemos aquí que son personas que el Señor Jesucristo envía. Y cuando Él envía, como dice Pablo, cuando habla a los corintios que estaban envanecidos, y dijo: yo voy a ir para ver a esos envanecidos y no voy a ver tanta cosa que hablan, no, porque voy a ver su poder, a ver qué unción tienen, porque Pablo dijo: porque iré a ver y a conocer no las palabras, sino el poder, porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Entonces, vemos aquí una segunda característica. No es mi enseñanza, pero para que nos centremos en la verdad de cómo discernir quiénes son enviados. Ahí habla también de que
va a fluir de estas personas el poder de Dios, sanando, libertando, echando fuera demonios y etcétera. O sea, en otras palabras, como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra salvación en el griego es una palabra integral, sozo, que significa liberación, sanidad, salvación integral del ser humano. Entonces, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer en Lucas 9, capítulo 9, Mateo, Marcos, Lucas 9, del 1 al 6. Vamos a leer aquí la misma historia. A los 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. O sea que el Señor, cuando da la instrucción a los que Él envía, en este caso a los 12, les dice que no lleves, voy a concentrarme en dos cosas, ni pan ni dinero. Y en cualquier casa donde entréis, quedarse ahí y de ahí salid. O sea que en esa casa donde ellos iban a entrar, Él les dice: quédense ahí y hagan lo que tengan que hacer allí y luego de ahí salid. O sea, no se pasen de casa en casa, dice la palabra en otra ciudad, en otra porción de las Escrituras. En ese mismo capítulo, en ese mismo libro de Lucas, capítulo 10, voy a seguir leyendo ahí mismo. Ya no son 12, sino que envía y asigna y designa el Señor a 70 personas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió. Otra vez volvemos con la misma palabra. De dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y vuelve a decir lo mismo lo que le dijo el capítulo 9 a los 12. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz. Entonces, si hubiere algún hijo de paz, entonces vuestra paz reposará sobre él. ¿Y cuál era la paz que tenían estos discípulos? La paz que tenían en una paz del Espíritu Santo, y esa paz era la paz de Jesucristo, y esa paz iba a ser transmitida, esa bendición y esa gracia iba a ser transmitida a aquellos hijos de paz que recibían a estos discípulos. Y él dice allí, el verso 7, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo: no lleven plata, oro, ni pan, pero cuando los reciban, coman y beban lo que os den. Y dice la razón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, ¿por qué quiero leer primero las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque ese es nuestro fundamento. Ese es nuestro fundamento. Entonces, en Marcos capítulo 6, del 7 al 13, también el Señor les dice lo mismo, que no llevéis dinero, dice en Marcos. ¿A quiénes? A sus enviados. Ahora, ¿enviados a qué? Sabemos que los que predican el evangelio son los que anuncian, como dice la palabra, y vemos que el mismísimo Señor Jesucristo anunciaba el evangelio, y como hemos enseñado en el primer video hace 2 años, ahí citamos mucha palabra, no lo vamos a repetir, pero vemos que el Señor Jesucristo recibía ofrenda. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 12, del 4 al 8, ahí lo pueden ver. En Marcos capítulo 15, de 40 y 41, había mujeres que le servían al Señor de sus bienes. Lucas capítulo 8, del 1 al 3, había mujeres, una era
una mujer que era esposa de Chuza, intendente de Herodes. O sea que son gente pudiente, gente de la alta alcurnia, porque pues para ser esposa de Herodes, amiga de esa gente, pues eran gente de la clase alta, eran gente que podían servir con dinero, y eso es lo que pasaba. El Señor Jesucristo tenía una bolsa que la guardaba Judas, como ya saben ustedes, y la palabra de Dios dice que cuando, por ejemplo, la mujer que rompió el alabastro, este hombre dijo, ay, se pudiera haber vendido por 300 denarios. Un denario era el sueldo de un obrero de un día. O sea que imagínate, 300 días, casi un año de trabajo de un obrero es lo que costaba eso. Y él dijo, bueno, si hubiera vendido esto y dado a los pobres. Pero la Biblia dice que Judas no le importaba a los pobres, sino que esto lo dijo porque él era ladrón y sustraía de la bolsa. Quiere decir que el Señor tenía costumbre de dar limosna a los pobres. Pero ¿cómo lo hacía? Porque recibía ofrendas y se echaban en una bolsa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si bien es cierto, yo enseñé muy claramente el Evangelio, los diezmos y las ofrendas de acuerdo a las Escrituras, pero mucha gente se ha ido para un solo lado. Pero si ustedes examinan bien al final de los 10 minutos de mi enseñanza, yo dije que en el reino de los cielos, en el nuevo pacto, la exigencia es aún mayor. Entonces el problema está en que se ha pervertido todo prácticamente. Se está usando el evangelio para enriquecerse, para llenarse el vientre, haciendo pues por pretexto largas oraciones, devorando la casa de las viudas, construir edificios de ladrillo, y se ha pervertido. Hay unos que se jactan que tienen jets, que tienen millones de dólares, con el pretexto están predicando el evangelio. Entonces estamos aquí para enseñar la verdad de Jesucristo. Y la verdad del Señor Jesucristo, Él dice que cuando Él envía, Él les dice a los que son enviados que no lleven dinero, ni pan, ni alforja. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Quiere decir que cuando uno es enviado a predicar y anunciar el evangelio, el Señor lo dijo. Entonces, no hay que tampoco irse al otro lado. No hay que irse al otro lado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad del evangelio con respecto a los diezmos y a las ofrendas. Y como esta enseñanza le hemos puesto la segunda parte, lo inexcusable. Entonces, siguiendo con esta misma, vamos a ir a decir, por ejemplo, lo que Jesús iba por todas partes predicando y anunciando el evangelio. O sea que el mismísimo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 8 dice que Él iba por todas partes predicando y anunciando el evangelio. Lucas capítulo 9, verso 6, los discípulos también hacían lo mismo. Saliendo, pasaban por todas partes predicando y anunciando el evangelio. Cuando el Señor Jesucristo resucita, se va al cielo, les da instrucciones para que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces vemos ahí que los esparcidos, cuando vino la persecución, dice que los esparcidos también anunciaban el evangelio. Hechos capítulo 8, verso 4 y Hechos capítulo 11, verso 20. Estos también empezaron a unos varones, ni siquiera eran apóstoles. Vamos a leer esa parte, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Voy a leerlo desde el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos, o sea, entre estos esparcidos, unos varones. Ustedes pueden subrayar eso ahí. ¿Quiénes eran ellos? Unos varones. Ni siquiera eran los apóstoles y los profetas. Unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, o sea, estos varones, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, ya no solo a los judíos, sino a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Eso subrayado.
¿Qué estaban haciendo estos varones? Estaban anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Que ellos fueron enviados por el Señor Jesús? Bueno, leamos más adelante. Y la mano del Señor estaba con ellos. O sea que cuando el poder de Dios se manifestaba en aquellos que anuncian el evangelio del Señor Jesucristo, la mano y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo se suministra y se producen sanidades, milagros, liberaciones y derramamiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Ahí lo dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando hay conversiones, estamos hablando de conversiones legítimas. No estamos hablando de que tú crees en Jesús, sí, levanta tu mano, cierra tus ojos y acepta a Jesús. Es ese evangelio que se inventaron. El evangelio verdadero es creer en Jesucristo y, como lo digo siempre, no se puede creer genuinamente si no hay arrepentimiento, y no puede haber un verdadero arrepentimiento si no hay una fe genuina. Entonces acá dice, gran número creyó y se convirtió. ¿Qué significa convertir? Un cambio, una metanoia total, 180 grados. Iban para allá, ahora van para acá. Amaban al mundo, no aman más al mundo. O sea, una conversión genuina. ¿Qué significa esto? Que los enviados que predican y anuncian el evangelio de Jesucristo y que son enviados por Él, son respaldados por Él, mediante su Espíritu Santo, que produce en los oyentes una conversión genuina. Eso es el poder del evangelio. Entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice, cuando llegó y vio, es algo que se puede ver, la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. O sea que, ¿qué estaban haciendo? Jesús anunciaba el evangelio, los discípulos anunciaban, los 70 anunciaban, los esparcidos anunciaban, y estos varones comenzaron a anunciar. ¿Qué cosa? El evangelio. Entonces, estamos viendo entonces que anunciar el evangelio es la razón por la cual el Señor Jesucristo da una licencia para no llevar dinero, ni bolja, ni alforja, ni comida, ni pan, porque el obrero es digno de su salario. Así que, para balancear en honor a la verdad, aquellos misioneros, aquellos que van a diferentes tierras, aquellos que salen a las calles y que el poder de Dios se les respalda, ellos son enviados del Señor Jesucristo y ellos son dignos de su salario. Y de eso estamos hablando ahora. Entonces, ya hemos visto en el primer video, no voy a repetir todo eso, los invito a que vean ese primer video. Es el segundo más visto de este ministerio. Pueden verlo. Entonces, para continuar, quiero leer ahora las cartas del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Y voy a leer, como ustedes ya me conocen, yo no agarro un texto fuera de contexto. Y ese no es mi estilo. Entonces, voy a leer todo el capítulo 9. La escritura de Dios dice toda es inspirada por Dios y es útil, número 1, para enseñar. Estamos enseñando aquí. Número 2, es útil también para redarguir. Número 3, es útil para corregir lo que está deficiente. Y número 4, es útil para instruir. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia para que el hombre de Dios esté preparado. Entonces voy a leerlo rápidamente. 1 Corintios capítulo 9, y vamos a leer todo el capítulo para que veamos el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto que muchos usan para llenar sus vientres. Entonces estamos viendo, número 1, que son los llamados por el Señor Jesucristo, los que tienen derecho. Número 2, son los que anuncian el evangelio. Estamos hablando del verdadero, no como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 11, me parece. Me sorprendo que ustedes prácticamente han sido engañados por Satanás.
porque ustedes han escuchado a otro Jesús, han recibido otro evangelio y otro espíritu, porque el verdadero evangelio no es ese que estoy viendo, les dijo a los corintios. Entonces Pablo dice, ¿no soy apóstol?, le dice a los corintios. ¿No soy libre acaso? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea que ahí vemos otra característica. Los que anuncian el evangelio producen un efecto en los oyentes que produce vida. O sea, estaban muertos y luego tienen vida, estaban apartados y luego son hallados. O sea que el evangelio del Señor Jesucristo, cuando es anunciado por un enviado de Él, produce vida en los que oyen. Si para otros no soy apóstol, dice Pablo, para vosotros ciertamente lo soy. Sí, porque había muchos que lo criticaban. Alejandro el Calderero, por ejemplo, y había muchos otros que lo detractaban, lo perseguían, peligros entre falsos hermanos, hay de todo. Pero Pablo dice, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué significa esto? Que ellos sabían que la predicación y la administración del apóstol Pablo había penetrado en sus vidas, en las fibras más íntimas de su alma, y había producido en ellos una genuina conversión. Se habían apartado del pecado, habían sido sanados, habían sido libertados, y ellos sabían que el poder de Dios había fluido para que sea una nueva criatura, y ellos lo sabían. Entonces, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas, o sea, Pedro? O sea que Pedro y los otros apóstoles iban con su esposa a ministrar. Y Pablo decía, ¿qué? ¿Acaso no tengo derecho de comer y beber? ¿Acaso no tengo derecho de tener una esposa también y andar con ella? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Qué significa esto? Que los otros apóstoles estaban anunciando el evangelio y el obrero era digno de su salario. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?, dice Pablo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche el rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley de Moisés? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11. Pablo dice, si nosotros, no estaba solo. O sea, Pablo no andaba solo, por si acaso. Si vemos esta primera epístola, en verso 1, capítulo 1, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, Pablo no andaba solo. El hermano Sóstenes. Por eso dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa. O sea, es gran cosa que sembraremos, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos, si cosecharemos de ustedes lo material. ¿Acaso es una gran cosa? No. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué? Porque ellos fueron engendrados por el ministerio de Pablo. Pero dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Estamos hablando de una predicación antes de la destrucción del templo en el año 70. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea que este es un mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Para quiénes? Para los que anuncian el evangelio. O sea que hay que tener discernimiento dónde se siembra el dinero. Porque
realmente cuando yo veo programas de televisión, radio y todo, y apenas empiezan, Dios mío, me da asco, gente que está saciada, tienen millones de dólares en el banco, tienen ministerio, y cuando yo examino su vida, ¿cuál es el impacto que están haciendo? Lo único que hacen es pedir más y más dinero para que sus programas salgan a más naciones, para que en más naciones se recojan más dinero. Y la gente se está perdiendo porque le están predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio de que Dios te ama y no importa lo que hagas, si crees, tu salvación nunca se pierde. Y Satanás está llevando al diablo, al infierno, un montón de gente, porque el verdadero evangelio está siendo aplastado, está siendo quitado de en medio, porque no le conviene al príncipe de este siglo que se predique la verdad. Entonces, repito, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, bueno, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. O sea que cuando Pablo predicaba, nunca recogía ofrendas ni pedía diezmos y ofrendas. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es el galardón? Que cuando él predicaba y anunciaba, dice, presentaba gratuitamente el evangelio para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Por qué? Porque él dijo y decía, de gracia recibiste, da de gracia, dijo el Señor, y él aplicaba esa palabra. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho el siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Significa que entre los que guardaban la ley, entre los que no guardaban la ley, entre los otros que estaban queriendo que sí, que no, había un montón de perdidos. Y él quería salvarlos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así es la manera que debemos correr. Porque todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que no, dice, yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, vamos a leer Hebreos capítulo 13. El último capítulo de Hebreos dice, voy a leerlo desde el versículo 5, hablando de este tema. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, hay que subrayar eso, porque muchos pueden pensar que porque predican de la Biblia están hablando palabra de Dios. O sea, que no reciben la palabra que está en la Biblia de parte de Dios, sino que hacen estudios y apuntan y dan una enseñanza. Quiero que sepan que todas y cada una de las enseñanzas que hemos puesto, que son más de 100, desde que el Señor me engendra y me concede que me arrepienta
Y entonces, después de ser cristiano evangélico por 35 años, me doy cuenta que estaba perdido y en ese momento me arrepiento genuinamente y nazco de nuevo. Dios me llama con un llamamiento vertical para anunciar su verdad. Entonces, cada enseñanza que hemos puesto allí ha sido recibida primeramente en la presencia de Dios, en el secreto de Dios. Y no me llama la atención que con estas enseñanzas ateos han sido engendrados para la gloria de Dios, tirándose de rodillas, allí viendo el video, llorando y escribiéndome: Felipe, yo antes era un ateo, ahora creo, ¿qué Biblia me recomiendas? Eso es poder de Dios. Eso es el evangelio. Entonces, no me llama la atención que esa misma predicación haga hecho crujir los dientes a los doctores de la ley. Porque esos son los más rabiosos, los que tienen más conocimiento de la Torá. Esos son los peores. Y me escriben, y ellos saben quiénes son. Y quiero que sepan, no pierdan su tiempo, porque antes que yo lea, el Espíritu de Dios me dice quiénes son y ni siquiera lo leo. Así que están perdiendo su tiempo. Entonces estamos hablando. Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, por todas esas razones, dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y acá hay otro tipo de sacrificio de la ley de Jesucristo. Los sacrificios que ahora hacemos son espirituales. Y en el versículo 16, ahí dice la clase de sacrificio: hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. O sea, ¿por qué estoy leyendo esta parte en Hebreo 13? Porque Dios pone ministros, pone pastores que hablan palabra de Dios y que son enviados. Entonces, la palabra del Señor nos está enseñando aquí que es bueno sujetarse aquella persona que Dios ha puesto para entregarte la palabra. Entonces, este servidor, como el Señor mismo me dijo, siervo inútil, porque lo que deberías hacer, eso has hecho, y por eso que ese es el título que tengo delante de Dios y en el reino de Dios, siervo inútil, por la voluntad del Señor. Estamos haciendo lo que nos ha mandado a hacer, que es predicar y enseñar su palabra tal y cual, sin agradar a los hombres. Porque yo voy a tener que dar cuenta a Dios, de la misma manera que todos aquellos que me escuchan. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y no tenemos más tiempo para perder. Yo no tengo más tiempo para perder con aquellos que quieren enseñarme, con aquellos que quieren destruir mi predicación y me quieren dar lecciones, unas cátedras espectaculares de lo mal y equivocado que estoy. A mí no me interesa en absoluto esas personas, porque yo sé quién soy en el Señor y el Señor sabe quién soy. El fundamento de Dios está firme. Dios conoce a los suyos, y todo aquel que cree que es de Dios, entonces viva en santidad. Como dice la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, aquí en el reino de Dios todo está en orden. Dios está en control. Entonces, vamos a ir terminando esta enseñanza, porque queríamos dar un balance
de que cuando hablé los diezmos y las ofrendas, de acuerdo a las Escrituras, en la primera parte, yo me quise centrar en derrumbar argumentos y altiveces que se hayan levantado contra el conocimiento de Dios. Pero tengo que balancear porque el Señor Jesucristo me ordena a dar esta enseñanza, porque hay un propósito, y vamos a ver también que hay un propósito en el dar. Vamos a ir a 1 Corintios, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 9. A ver. 2 Corintios, capítulo 9. En la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, verso 9 dice, y aquí está esta parte que la enseñé el capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, es todo eso, habla de las ofrendas de los santos. Capítulo 9, eso lo enseñamos en el primer video, pero ahí está el famoso versículo, cada uno dé como propuso en su corazón. Estaba hablando de la ofrenda para los santos, no para construir edificios. Y entonces en 2 Corintios capítulo 9, verso 9, voy a leerlo desde allí. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que siembra? El que enseña, anuncia la palabra de Dios. Y para poder dar la palabra de Dios, primero hay que recibirla de Dios. Y eso es lo que estamos hablando. El que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, o sea, en otras palabras, el que está enseñando, anunciando el evangelio, y el que está recibiendo y comiendo, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y ahora, esta es una de las razones y de los propósitos por el cual Dios quiere esta dinámica. ¿Cuál dinámica? Cuando Él envía y dice, no lleves oro, plata, ni cobre, ni dinero, ni pan, ni bolsa, ni 2 túnicas, porque el obrero es digno de su salario. Y Él extiende su mano y el poder de Dios fluye. En la dinámica de dar y recibir, este es el propósito. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Como habíamos hablado, Pablo no estaba solo, estaba con Sóstenes. Y en esta segunda carta, quiero ver cómo le escribe aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora está con Timoteo a la iglesia que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. No estaba solo, estaba con Timoteo en este caso. Entonces, versículo 11 dice, la cual produce por medio de nosotros, o sea, yo Pablo, yo Timoteo, el otro hermano, Sóstenes y todos los hermanos, dice, produce que nosotros demos gracias a Dios por ustedes, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, dice, sino que también abunda en acción de gracias a Dios, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y esa es la dinámica o una de las formas en que el reino de Dios funciona, en las acciones de gracias de corazón de un sector del pueblo de Dios hacia otro sector del pueblo de Dios, porque eso produce vida y produce frutos en el reino de Dios. Versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, dice, o sea, los santos, por esto, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el pueblo de Dios tiene que discernir quién es quién. Y eso va a producir acción de gracia. En la misma segunda epístola de Corintios, capítulo 12, vamos a ver algo interesante. Voy a leer de versículo 12, hablando de que los que son enviados anuncian el evangelio, pero aquellos que son enviados, el Señor confirma que son enviados por Él.
capítulo 12, verso 12. Con todo, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea que esto no lo puede producir el ser humano. Dios tiene que confirmar. Porque ¿en qué habéis sido menos, dice Pablo, que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. O sea, no les he estado pidiendo ofrendas, hermanitos. Y Pablo dice, perdonadme este tremendo agravio. Repito, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo, dice Pablo, no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Y en la primera epístola, el capítulo 16, vamos a ver que si bien es cierto, el apóstol Pablo no quería que le quiten la gloria y el galardón, porque él había recibido de gracia, estaba dando de gracia y no estaba cargando a los hermanitos con ofrendas. Pero sin embargo, tenemos que ir al espíritu de la palabra de Dios y poder ver claramente qué es lo que sucedía. 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 11. Usted sabe, no estoy tomando un versículo, todo el contexto. En cuanto a la ofrenda para los santos, y eso lo hablamos en la primera enseñanza, bastante. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, está hablando de los pobres. Y si fuere propio que yo también vaya, bueno, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Estamos hablando de un hombre que está yendo y anunciando el evangelio. Verso 6. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. O sea, ¿qué estamos ahí subrayando? Él estaba diciendo y pidiendo que ustedes me encaminen a donde haya de ir, porque él estaba predicando y anunciando el evangelio. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo allí? Que le está confiando que la iglesia le va a proveer la alforja, el oro, la plata, el cobre, el dinero, para encaminar a aquel que va a anunciar el evangelio. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. O sea, el pobrecito pues no va a estar ahí, no sé ni dónde dormir, pobre Timoteo, por favor, que esté tranquilo Timoteo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, dice, nadie le tenga en poco, sino, otra vez, encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a nosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ahora, para terminar, segunda de Corintios 11. No sé si leí esta parte. A ver. Voy a terminar con esto. Voy a leer desde el versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, dice Pablo, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, dice Pablo. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea que Pablo les había predicado el evangelio de balde.
he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice Pablo, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. O sea que hay pueblo de Dios como los corintios, griegos, que Pablo decía, no, esto no me va a quitar mi gloria. Yo trabajo con mis propias manos, me gasto yo, lo que sea, pero a mí no me van a decir, oh, sí, este vino a sacarnos nuestro dinero. No, a mí no me quita mi gloria. Pero Pablo sabía perfectamente lo que Dios había ordenado. Y para los que tengan oídos para oír, oigan. Pablo le dijo bien claramente, os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Así que, concluyendo, en los más de 100 videos que tenemos ahí, lo digo no por exaltarme, sino porque yo mismo me sorprendo, Dios mío, cómo tú pues me has llamado para transformar vidas por medio del evangelio. Y ustedes saben que no estamos trayendo un montón de testimonios, porque una vez el Señor me dijo, no cuentes tantos testimonios porque la gloria es mía. Entonces, hay muchos que me escriben con tremendos testimonios que me sorprenden, que muchas veces se me han salido las lágrimas de cómo Dios ha transformado vidas. Entonces, aquellos que han entendido, no todos, aquellos que han comprendido este mensaje, quiero decirles de que no estamos pidiendo dinero. No queremos que se nos quite esta gloria que el Señor nos tiene preparada. Pero una cosa tengo que hacer, es cumplir el mandato del Señor de enseñar la verdad. Y en honor a la verdad, si bien es cierto, mi primer enseñanza acerca de este tema tuvo muchísimos views y a muchos les gustó y a otros crujieron dientes, pero sin embargo no hay una excusa. Así que no es gran cosa cuando los enviados de Jesucristo van y anuncian y la mano de Dios se extiende. No es gran cosa que el pueblo de Dios comparta lo material. Como dice Pablo, es gran cosa que yo siembre lo espiritual y coseche lo material. Eso debe ser lo normal, porque ese es el trabajo que uno tiene. Uno tiene, si bien es cierto, hay mucha gente que se va a trabajar 8 horas, bueno, pues el trabajo de un hombre de Dios debe estar de la misma forma, mínimo 8 horas al servicio de Dios al día, en la palabra, en la oración, en la administración. Y eso va para todos aquellos hombres de Dios que he conocido en estos 3 años, siervos de Dios, pastores, que han escuchado mis videos y han sido humildes en reconocer lo de los diezmos y todo eso, pero sin embargo Dios tocó mi corazón para dar un balance en la palabra y en honor a la verdad. Todos aquellos pastores que están sufriendo por la dureza del corazón del pueblo de Dios, no es justo. Así que a la iglesia del Señor, si tú ves que hay un hombre de Dios, hay un pastor que está dando su vida, que está anunciando que el poder de Dios está transformando vidas, que el Espíritu Santo se manifiesta, hermanita y hermanito, no es nada gran cosa que tú agarres y le des dinero. Quiero que sepas. O sea, eso es parte del Evangelio. El Señor Jesucristo lo dijo. Los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso es totalmente bíblico. Y para aquellos que entienden, entiendan. Los que no entienden, tranquilos. Los que tienen oídos para oír, oigan. Y los demás sean libres de crujir sus dientes
siempre y cuando pues lo hagan con mucho cuidado. Bendiciones.